Hola, somos el equipo número 4 y vamos a presentar sobre la situación problema. Esto se basa en investigar las fuentes alternativas de energía como la energía solar, la energía galvánica y el combustible para así alimentar motores y reducir la contaminación causada por otras energías. Además, debemos diseñar una celda galvánica para un motor pequeño y evaluar las ventajas y desventajas de esto y así tener nuestros resultados y análisis. Las fuentes de energía alternativas pues buscan sustituir los combustibles fósiles para así reducir el impacto ambiental y la dependencia de fósiles no renovables. En este caso, en los automotores, estas fuentes son eh, ofrecen muchas soluciones para más sostenibles para disminuir mucho el impacto ambiental y además de tener más eficiencia. Hablando de las celdas solares, estas son caracterizadas por convertir la energía solar en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico y este efecto se genera mediante la radiación solar para generar corriente eléctrica a partir de materiales semiconductores como lo es el silio y su funcionamiento se basa en los fotones de la luz solar que golpean la superficie de la celda solar, donde el silicio u otro material semiconductor pues absorbe la energía de los fotones y estos fotones pues liberan electrones de los átomos del material, creando pues electrones libres y huecos, lo que hace que se muevan a través del material y así se dirijan hacia los contactos eléctricos, lo cual hace que se produzca la energía eléctrica. Su potencia depende únicamente de la cantidad de luz solar que recibe. La potencia está entre los 250 y 400 vatios por panel y su uso puede ser para generación de energía para viviendas, sistema de energía distribuida, celdas solares en vehículos o dispositivos portátiles. Ventajas y desventajas. Una de las ventajas que ya dijimos pues es que es renovable y sostenible y además que tiene un bajo impacto ambiental, bajos costos operativos, pero en desventajas tenemos alta inversión inicial, ya que cuando normalmente se inicia con las celdas solares, pues la inversión es mucho más costosa y además que depende únicamente de la luz solar y requiere muchísimo más espacio. Ok, ¿qué es una celda de combustible? Una celda de combustible consiste en un dispositivo de conversión de energía que combina combustible y aire para generar electricidad directamente. Las celdas de combustible prometen mayor eficiencia que las tecnologías convencionales. Y pues obviamente esta electricidad generada por este producto se puede emplear para poder hacer funcionar un motor eléctrico. Hay diferentes tipos de fuentes de esta energía. Puede ser una pila de combustible de membrana polimérica, una pila de combustible alcalina, una pila de combustible de ácido fosfórico, de carbonatos fundidos y de óxidos sólidos. Las celdas de combustible tienen como un rango de potencia entre 50 y 300 kilowatts hora. Esta pila de combustible se utiliza principalmente para dos cosas. Una, como generador de potencia en casos de emergencia, puede ser en la falla de un suministro principal, como en hoteles, zonas residenciales, hospitales, edificios. Y pues en estos casos se utiliza el hidrógeno como sistema de almacenamiento para generar electricidad y calor. En el ámbito de medio de transporte, pues se plantea el uso de hidrógeno a través de pilas de combustible para vehículos, presentándose como una alternativa a futuro de los coches eléctricos. Aquí podemos ver en la izquierda las reacciones químicas en el ánodo, que es la oxidación, y en el cátodo, que es la reducción. Y podemos ver la reacción general, que da como resultado H2O más electricidad y calor. Las ventajas de esta fuente de energía son las siguientes: el funcionamiento más seguro, la mayor eficiencia energética, la alta confiabilidad y la facilidad de operación. Las desventajas de esta pila de combustible es el costo elevado, la industria de hidrógeno es muy pequeña y la corta vida útil. La creación de las celdas galvánicas se les atribuye a los médicos y fisiólogos Luigi Galvani y Alessandro Volta. Fueron sus descubrimientos que abrieron camino para la creación de las baterías eléctricas. Una celda galvánica es una celda electroquímica que mediante el intercambio de electrones genera una corriente eléctrica. Este intercambio de electrones ocurre entre dos sustancias, una que se oxida y otra que se reduce. A este tipo de reacciones las conocemos como reacciones redox. La celda galvánica está compuesta por dos electrodos, uno que se llama el cátodo y el otro el ánodo. En el ánodo es donde ocurre la oxidación y en el cátodo es donde ocurre la reducción. Estos suelen estar sumergidos en una sustancia líquida electrolítica que está conectada mediante un puente salino. Este puente salino permite el flujo de iones que mantiene la neutralidad en la carga. Ya cuando conectamos estos electrodos a un circuito externo, se genera este intercambio de electrones que que genera una corriente eléctrica que permite alimentar un foco o, por ejemplo, como lo hicimos en el laboratorio, un juguete. Y hablando más sobre las reacciones químicas que ocurren, este intercambio de electrones ocurre del ánodo al cátodo. Por ejemplo, en el ejemplo que puse en la imagen, el ánodo es el zinc. El zinc es el que pierde electrones y el cátodo, o sea, en este caso el cobre, es el que recibe estos electrones, que permite así generar una corriente eléctrica. Este tipo de baterías suelen tener entre 1,1 volts hasta 4,2 volts. Em,
y suelen estar como, suelen ser baterías como de plomo o baterías de ion litio o las baterías de litio recargables que se basan en estas reacciones galvánicas para generar energía o corriente. Y yo les voy a presentar la parte de ventajas y desventajas acerca del uso de este tipo de celdas. Primordialmente empezamos con que son celdas renovables y sostenibles, siendo esta una ventaja clave al momento de decidir si esta es un tipo de fuente de energía confiable en base a lo ecológico y a los, bueno, vaya, lo ecológicamente amigable. Tiene un bajo impacto ambiental, este, ya que no afecta tanto a las áreas de ecosistemas, bajos costos operativos, no requieren tanto de un mantenimiento tan elevado en precios, además de que es un tipo de tecnología en crecimiento exponencial, es algo que está surgiendo en base a la nueva búsqueda de fuentes de energía que puedan proporcionar un tanto fiabilidad económica como fiabilidad ingenieril. Sin embargo, pasamos unas desventajas claves, como son la dependencia de la luz solar, y no solo eso, sino que la dependencia de los climas que pueden llegar a afectar su rendimiento, su eficiencia, así como una alta inversión inicial, ya que pues, estos tipos de salas pueden llegar a ser altamente costosas en su primera inversión. Algo que sí llega a afectar en el área del ecosistema es su requerimiento de área y espacio en lugares ecológicos o en ecosistemas donde requiere, pues vaya un gran uso de espacio para poder sustentar pues la cantidad el área deficiente en el que puedan encontrarse, además de una producción de energía intermitente, que no puede ser totalmente constante. Pues bueno, esa sería mi parte de las ventajas y desventajas. Nuestro objetivo fue hacer una celda galvánica funcional para alimentar un motor de 1 a 4 voltios, más o menos de 1 a 3 pilas AAA, explicar su funcionamiento y comparándola con otras fuentes de energía como la solar y de combustible, y también incluyendo ventajas y desventajas e impacto ambiental. Y pues primero pusimos un cilindro de magnesio en el centro, lo rodeamos con un anillo de cobre, pero el cilindro de magnesio tenía papel toalla para evitar cortocircuitos, o sea, que no se toquen. Después sumergimos estos dos metales en una solución de cobre y ya con eso teníamos montada la celda. Conectamos el magnesio al negativo, al terminal negativo, al caimán negro, porque ahí es donde ocurre la oxidación, y el caimán rojo iba al anillo de cobre porque ahí ocurría la reducción. Y pues de esa manera fue como hicimos la celda. Vamos a poner en el video, el reloj funcionaba sin tener pilas y pues ya será todo. Gracias. El funcionamiento de las tres celdas. Aquí se puede ver la celda galvánica. Esta es nuestra celda y se ve que hace funcionar el reloj sin una batería. Como se puede ver, funciona sin tener la batería y con nuestra celda. Después sigue la del combustible. Aquí es donde se mide el voltaje y aquí está el funcionamiento de la celda de combustible. Y por último, la celda solar, que pues como se puede ver, cuando lo apuntamos hacia el sol, giran las manecillas. Y al momento de estar dentro del aula, dentro del laboratorio, estas manecillas no giran tan fuerte como se ve en este video. Giran muy despacito. Después de realizar nuestro trabajo de laboratorio, obtuvimos los siguientes resultados. Primero, la celda voltaica nos dio un voltaje de 1,43 voltios. Esto fue esperado ya que las pilas AA y AAA entregan esa cantidad de voltios. Después, al probar la celda fotovoltaica, obtuvimos un voltaje mucho más alto, que fue un voltaje de 22,6 voltios. Y esto se debe a que usamos un panel solar que estaba compuesto por varias celdas conectadas en serie, lo que hace tener un voltaje total elevado. Y finalmente tuvimos la celda de combustible, donde obtuvimos 1,80 voltios. A las conclusiones y recomendaciones que necesitamos en estas prácticas de laboratorio con sus respectivas celdas que se hicieron, pues bueno, hicimos una tabla comparativa con su aspecto, conclusión y recomendación, y pues podemos ver que los principales cuatro aspectos que pudimos concluir en esto sería la aplicación en automotores, que estas celdas galvánicas pueden generar energía suficiente para dispositivos pequeños, y la recomendación sería utilizarlo solamente como un auxiliar o como una fuente de respaldo.
Otro aspecto que podría ser es el impacto ambiental. Pues obviamente las celdas galvánicas generan residuos metálicos, los solares y de combustible pueden tener menos impacto, obviamente si se gestionan adecuadamente, y pues su recomendación es implementar procesos de reciclaje y manejo responsable de los residuos. Otro aspecto que puede ser es la eficiencia de las celdas galvánicas. Este, en serie puede alcanzar los voltajes requeridos, como se mostró en el experimento, y como recomendación usar varias celdas en serie para poder aumentar el voltaje si se aplican en prototipos o pequeños sistemas. Último aspecto sería las condiciones de operación. En conclusión, la celda solar dependió mucho de la intensidad que hubo ese día, entonces la recomendación es asegurar una exposición solar constante o usar acumuladores para almacenar energía en sistemas automáticos solares. Esto se puede utilizar como un ejemplo de los paneles solares, como para en edificios, residencias, hospitales, etc.